Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo que, la verdad, creo que les va a impactar. Hoy vamos a hablar de un tema que está dando muchísimo de qué hablar, un tema que involucra a uno de los actores turcos más queridos y seguidos del mundo, Can Yaman. Y sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de un anuncio que ha dejado a Can Yaman, literal, de hecho un mar de lágrimas. Sé que esto suena fuerte, suena a drama, pero créanme, la historia detrás de todo esto es mucho más compleja y emotiva de lo que parece. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este vídeo donde vamos a desglosar todos los detalles, analizar las reacciones y sobre todo, tratar de entender qué es lo que realmente está pasando con Can Yaman. Pero antes de sumergirnos en todo este torbellino de emociones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, si es la primera vez que ven uno de mis vídeos, los invito a suscribirse al canal. Activando la campanita, no se perderán ninguna de las novedades que tengo preparadas para ustedes, desde noticias de sus actores favoritos hasta análisis de series y películas que los dejarán boquiabiertos. Así que no lo duden más y únanse a esta gran familia. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Can Yaman, como muchos de ustedes saben, es un actor sumamente carismático y exitoso. Su participación en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, lo catapultó a la fama mundial, convirtiéndolo en un ícono de la televisión turca y ganándose el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Desde entonces, Can ha participado en numerosos proyectos, consolidando su carrera y demostrando su talento en diferentes registros. Pero más allá de su éxito profesional, Can Yaman también es conocido por su cercanía con sus fans, su humildad y su compromiso con diversas causas sociales. Y es precisamente esta faceta humana, esta sensibilidad que lo caracteriza, lo que hace que este anuncio en particular haya tenido un impacto tan profundo en él. Ahora, ¿de qué anuncio estamos hablando? Pues bien, se trata de una campaña publicitaria para una reconocida marca de perfumes de la cual Can Yaman es embajador. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Can Yaman promocionando un perfume, algo que ya hemos visto antes. Sin embargo, este anuncio en particular tiene un enfoque diferente, un enfoque que toca fibras muy sensibles y que conecta directamente con las emociones de Can. En este anuncio, Can Yaman no solo presta su imagen para promocionar el perfume, sino que también comparte una parte muy íntima de su historia personal. En el spot publicitario, Can habla de los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su vida, de los momentos difíciles que ha tenido que superar, de las dudas y los miedos que lo han acompañado en su camino hacia el éxito. Pero lo más impactante es que Can no solo habla de los obstáculos, sino que también habla de la importancia de la perseverancia, de la fe en uno mismo y del poder de los sueños. En el anuncio, Can comparte anécdotas de su infancia, de sus primeros pasos en el mundo de la actuación, de los rechazos que sufrió y de las personas que lo apoyaron incondicionalmente. Habla de su familia, de sus amigos, de sus fans, de todos aquellos que han creído en él y que lo han impulsado a seguir adelante. Y es precisamente al hablar de estas personas, al recordar esos momentos especiales, cuando Can Yaman se quiebra y las lágrimas comienzan a brotar de sus ojos. No se trata de lágrimas de tristeza, sino de lágrimas de emoción, de gratitud, de reconocimiento. Son lágrimas que reflejan la profundidad de sus sentimientos, la sinceridad de sus palabras y la conexión genuina que siente con su público. Las imágenes del anuncio son realmente impactantes. Ver a Can Yaman, un hombre que siempre se ha mostrado fuerte y seguro de sí mismo, vulnerable y conmovido hasta las lágrimas, es algo que llega al corazón. Y es que al final del día, Can Yaman es un ser humano como cualquier otro, con sus fortalezas y sus debilidades, con sus alegrías y sus tristezas. Y este anuncio, esta campaña publicitaria, nos permite ver esa faceta humana, esa autenticidad que lo hace tan especial y tan querido por sus fans. Pero, ¿por qué este anuncio ha generado tanta controversia? ¿Por qué ha dividido a la opinión pública? Bueno, aquí es donde las cosas se complican un poco. Si bien la mayoría de los fans de Can Yaman han recibido el anuncio con mucho cariño y emoción, valorando la sinceridad y la vulnerabilidad del actor, también ha habido algunas críticas y comentarios negativos. Algunos detractores acusan a Can de sobreactuar, de exagerar sus emociones y de utilizar las lágrimas como una estrategia de marketing para generar más impacto y publicidad. Otros, por su parte, cuestionan la autenticidad del anuncio, argumentando que es una campaña publicitaria más y que Can simplemente está haciendo su trabajo como embajador de la marca.
Sin embargo, creo que es importante analizar estas críticas con cautela y tratar de entender el contexto en el que se producen. Es cierto que Can Yaman es una figura pública y que, como tal, está expuesto a todo tipo de opiniones y comentarios. Pero también es cierto que Can Yaman es un ser humano con sentimientos y que tiene derecho a expresar sus emociones libremente, sin ser juzgado o criticado por ello. Creo que es injusto acusarlo de sobreactuar o de utilizar las lágrimas como una estrategia de marketing, cuando lo que vemos en el anuncio es simplemente la manifestación de una emoción genuina. Además, es importante recordar que Can Yaman siempre se ha caracterizado por su cercanía con sus fans y por su honestidad. Nunca ha tenido miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos, y eso es algo que sus fans valoran mucho. Por lo tanto, creo que es más probable que las lágrimas que vemos en el anuncio sean un reflejo de su verdadera personalidad y de su conexión con su público, que una simple estrategia de marketing. Ahora bien, más allá de la controversia y las críticas, creo que lo importante de este anuncio es el mensaje que transmite. Un mensaje de esperanza, de perseverancia, de fe en uno mismo. Un mensaje que nos recuerda que todos tenemos la capacidad de superar los obstáculos, de alcanzar nuestros sueños y de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y es precisamente este mensaje, esta inspiración, lo que ha resonado tan fuerte en el corazón de muchos fans de Can Yaman. El anuncio ha generado una ola de comentarios positivos en las redes sociales, con miles de personas compartiendo sus propias historias de superación y agradeciendo a Can por su valentía y su sinceridad. Muchos fans han expresado su admiración por Can y han destacado su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional. Otros han compartido sus propias experiencias de lucha y han reconocido que el anuncio les ha dado fuerzas para seguir adelante. En definitiva, el anuncio de Can Yaman ha logrado generar un impacto positivo en la vida de muchas personas, inspirándolas a creer en sí mismas y a perseguir sus sueños. Y creo que al final del día, ese es el verdadero valor de una campaña publicitaria, no solo promocionar un producto sino también transmitir un mensaje significativo y relevante para la sociedad. Así que, en resumen, el anuncio de Can Yaman ha sido un verdadero torbellino de emociones, generando tanto reacciones positivas como negativas. Pero más allá de la controversia, lo importante es el mensaje que transmite, un mensaje de esperanza, de perseverancia y de fe en uno mismo. Un mensaje que ha resonado fuerte en el corazón de muchos fans y que ha logrado inspirarlos a seguir adelante. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Hemos explorado a fondo este anuncio de Can Yaman, analizando las reacciones, la controversia y el mensaje que transmite. Hemos visto cómo un simple anuncio puede generar un impacto tan profundo en la vida de las personas y cómo la sinceridad y la vulnerabilidad pueden ser herramientas muy poderosas. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo, por haber dedicado su tiempo a escuchar mis reflexiones y por haber compartido sus opiniones conmigo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus pensamientos sobre este tema en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció el anuncio de Can Yaman? ¿Creen que es una estrategia de marketing o una expresión genuina de sus emociones? ¿Cuál es su opinión sobre la controversia que ha generado? Los leo a todos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, si les resultó interesante o entretenido, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que puedan estar interesados en este tema. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo ahora mismo. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando temas interesantes, analizando noticias y compartiendo momentos divertidos. Así que no lo duden más y únanse a esta gran familia. Muchas gracias a todos por su apoyo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero, esperen, aún no se vayan. Porque quiero profundizar aún más en este tema y contarles algunas cosas que quizás no sepan sobre Can Yaman y su trayectoria. Para entender completamente el impacto de este anuncio, es importante conocer un poco más sobre la vida del actor, sus luchas y sus logros. Como mencioné antes, Can Yaman saltó a la fama con Erkencicus, pero antes de eso, su camino no fue precisamente un lecho de rosas. De hecho, él mismo ha hablado abiertamente sobre las dificultades que enfrentó para abrirse camino en el mundo de la actuación. Proveniente de una familia con raíces humildes, Can tuvo que trabajar duro para conseguir sus sueños.
Se graduó como abogado y ejerció la profesión durante un tiempo, pero su verdadera pasión siempre fue la actuación. Decidió arriesgarse y seguir su corazón, a pesar de las dudas y las incertidumbres. Al principio las oportunidades eran escasas y los rechazos eran frecuentes. Tuvo que lidiar con la frustración y la desilusión, pero nunca se rindió. Y es que desde muy joven, Khan aprendió el valor del esfuerzo y la perseverancia. Sus padres le inculcaron la importancia de trabajar duro para conseguir lo que uno quiere y de no rendirse ante las adversidades. Estas enseñanzas fueron fundamentales en su camino hacia el éxito y le permitieron superar los obstáculos que se le presentaron. Además, Khan siempre ha sido una persona muy cercana a su familia. Sus padres y sus abuelos han sido un pilar fundamental en su vida, y le han brindado el apoyo incondicional que necesita para seguir adelante. Precisamente algunas de las anécdotas que comparte en el anuncio de la marca de perfumes están relacionadas con su infancia y con el amor y el apoyo que recibió de su familia. Al hablar de estos momentos especiales, es inevitable que las lágrimas broten de sus ojos, ya que son recuerdos que le tocan el corazón. Y es que más allá de ser un actor famoso y exitoso, Khan Yaman es una persona sensible y emotiva, que valora mucho las relaciones humanas y los lazos familiares. Otra faceta importante de la vida de Khan Yaman es su compromiso con diversas causas sociales. Ha participado activamente en campañas de concienciación sobre temas como la protección del medio ambiente, la lucha contra el cáncer y la defensa de los derechos de los animales. Ha donado parte de sus ganancias a organizaciones benéficas y ha utilizado su plataforma para dar voz a quienes no la tienen. Este compromiso social es una muestra más de su humanidad y de su deseo de contribuir a un mundo mejor. De hecho, algunos críticos han intentado desacreditar su labor social, acusándolo de hacerlo únicamente por motivos publicitarios. Sin embargo, quienes lo conocen de cerca saben que su compromiso es genuino y que lo hace de corazón. Khan Yaman es una persona que se preocupa por los demás y que quiere utilizar su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad. Y es precisamente esta combinación de talento, humildad, cercanía y compromiso social lo que lo convierte en un actor tan querido y admirado por sus fans. Volviendo al tema del anuncio, creo que es importante destacar el trabajo de la marca de perfumes por haber apostado por una campaña tan emotiva y personal. En lugar de simplemente utilizar la imagen de Khan Yaman para promocionar su producto, decidieron contar una historia que conecta con las emociones y que transmite un mensaje poderoso. Este tipo de campañas publicitarias son cada vez más comunes, ya que los consumidores buscan marcas que tengan un propósito y que se preocupen por algo más que simplemente vender un producto. Las marcas que apuestan por la autenticidad y la transparencia suelen tener un mayor éxito, ya que generan una mayor conexión con sus clientes. Y en este caso, la marca de perfumes ha logrado conectar con el público gracias a la sinceridad y la vulnerabilidad de Khan Yaman. Pero, ¿qué podemos esperar de Khan Yaman en el futuro? ¿Cuáles son sus próximos proyectos? Pues bien, el actor tiene varios proyectos en marcha, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha expresado su deseo de seguir explorando diferentes registros actorales y de trabajar en proyectos que le permitan crecer como artista. También ha manifestado su interés en producir sus propias series y películas, lo que le daría mayor control creativo sobre sus proyectos. Además, Khan Yaman sigue comprometido con su labor social y tiene previsto seguir participando en campañas de concienciación y de apoyo a diversas causas. En definitiva, podemos esperar muchas cosas buenas de Khan Yaman en el futuro. Es un actor talentoso, trabajador, humilde y comprometido, que tiene mucho que ofrecer al mundo. Y este anuncio de la marca de perfumes es solo una muestra más de su autenticidad y de su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional. Así que, ya saben, no se dejen engañar por las críticas y los comentarios negativos. Khan Yaman es una persona genuina que se preocupa por los demás y que utiliza su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. Y si este anuncio lo ha conmovido hasta las lágrimas, es simplemente porque es una persona sensible y emotiva, que valora mucho las relaciones humanas y los lazos familiares. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta profundización en la vida y la carrera de Khan Yaman y que les haya servido para entender mejor el impacto de este anuncio. No olviden dejarme sus comentarios y sus opiniones sobre este tema. Los leo a todos. Y recuerden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.